Vamos por más. Estamos en una serie que hemos llamado Nacidos para la Grandeza. Tú tienes que llenarte de esa fe, de que tú naciste para algo grande. Hay personas que creen que porque nacieron en circunstancias difíciles, quizá siendo un embarazo no deseado, producto de, de una violación, producto de algo no bueno, creen que no nacieron con un propósito y no es así. Dios es el Dios de la vida y hoy quiero orar para que esa marca del Espíritu esté en tu corazón y estés siempre muy seguro desde hoy y para siempre de que tú eres una persona especial, que naciste para la grandeza, naciste para cosas grandes, para cosas que Dios tiene preparadas para ti. Señor, te damos gracias en esta tarde. Yo bendigo los jóvenes, Señor, que están caminando contigo, que están conectaditos a esta hora, juiciosos, buscando tu palabra, buscándote a ti. Señor, gracias por ellos. Gracias por ellos. Tu palabra dice que a los que perseveran tú les tienes reservada una corona especial. Y yo te doy gracias por ellos, Señor, porque aún en medio de dificultades, quizá de incertidumbre, de zozobra, de cosas que a veces nos hacen sentir un poquito tristes, tú les has permitido a ellos estar pendientes de ti, buscándote a ti, aferrados a ti, creyendo. Y Señor, yo te pido hoy, Espíritu Santo, que esa convicción esté en sus corazones de que ellos nacieron para la grandeza, para cosas grandes, y que no habrá nada ni nadie que pueda impedir que tú cumplas los propósitos que tienes con ellos y les entregues las bendiciones que para ellos has reservado. Señor, hoy estamos creyendo por más y al creer por más, tu Espíritu Santo nos llena de fuerza para ir por más. Yo te pido, Espíritu Santo, que esa misma fuerza que aparece en tu palabra tantas veces venga a vida, a la vida de cada joven en esta hora. Gracias porque nos permites estar aquí una vez más, juntos. Que este sea un día especial. Yo los bendigo a ellos, Señor. Tu palabra dice que los que oyen tu voz y te siguen, esos son tus amigos. Y te doy gracias por ellos, Señor, porque los tenemos con nosotros, porque ellos son de bendición a nuestras vidas y porque no vemos la hora de volvernos a reunir para volvernos a ver. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a leer un texto de recorrido, un texto creyendo por más, iremos por más. Qué bonito. Vamos a leer un texto seguido, no nos vamos a detener. Entonces les pido que cojan la Biblia y la abran en primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un texto súper conocido por todos, pero es un texto que hoy nos va a enseñar algo muy especial. Eh, y Dios me hablaba en este texto, primer libro de Samuel 17. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca, en un pueblo llamado Esfedamín. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Estaba en orden de batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre montes opuestos, separados por un valle. Versículo 4. Un famoso guerrero, Goliat, salió del campamento filisteo, medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce, una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado, que pesaba alrededor de 55 kilos, llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo, así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convierten en sus esclavos, pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convierten en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos.
Verso 10. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Subraya eso. Tenían mucho miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí ya estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor era Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Los 3 eran parte del ejército de Saúl. David, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Entre tanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Un día, Isaí le dijo a David: toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá peleando contra los filisteos. A la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño a otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento, como le había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Subraya eso, por favor. Corrían de miedo en el verso 24. Versículo 25. Los soldados se decían entre ellos: otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico, el rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Verso 26. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. Y David le dijo: ¿Y ahora qué hice? Solo preguntaba. David les preguntó lo mismo a otros soldados y todos le respondían lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que éste estaba diciendo. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por ese Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Verso 33. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Pero David insistió: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una oveja, yo lo persigo, lo ataco, le recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y le golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y así maté a un oso. Y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor, que me salvó del león y del oso, también me salvará de este filisteo. Y Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl: no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó. Verso 40. Tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa del pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo.
El filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante, viéndolo con desprecio. Veía que era solo un muchacho. Subraya eso, solo un muchacho. Saludable, bien parecido. Subraya esto también, Dios te está hablando. Goliat le dijo a David, ¿para qué traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como un perro? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat le dijo a David, acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Versículo 45. David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentren reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes filisteos. Verso 48. Goliat empezó a atacar a David acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. La primera piedra lo mató. Así fue como David derrotó al filisteo, con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron vuelta y salieron corriendo. Verso 52. Los soldados de Israel y Judá gritaron y se lanzaron contra los filisteos, persiguiéndolos hasta la frontera de Gad y las puertas de Ecrón. Mataron a muchos filisteos. Sus cuerpos quedaron regados por el camino de Saharayim hasta Gad y Ecrón. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo para saquearlo. Entonces David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero guardó las armas en su casa. Al ver a David salir a pelear contra Goliat, Saúl le preguntó a Abner, al comandante del ejército, ¿quién es el papá de este muchacho? Y Abner contestó, le aseguro que no lo sé, señor. Entonces el rey Saúl le dijo, averíguame de quién es hijo. Cuando David regresó después de matar a Goliat, Abner lo trajo a Saúl. David todavía tenía en la mano la cabeza de Goliat. Verso 58. Saúl le preguntó, muchacho, ¿quién es tu papá? David le contestó, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, la situación era una situación terrible, era una situación para todos llena de mucho miedo, de mucha humillación, eh, había mucha impotencia, no sabían cómo hacer, estaban intimidadísimos, estaban, dice la Biblia, muertos del miedo. Tú lo subrayaste. Había un sentimiento de impotencia muy grande porque el Goliat era un gigante, un hombre de guerra armado, muy peligroso, y ellos tenían ese miedo. Había gente muy preparada, tenían todos los recursos a su disposición para enfrentar ese problema, para enfrentar ese desafío llamado Goliat. El pueblo de Israel tenía un ejército grandísimo, tenía hombres de guerra, tenían armamento, tenían corazas, tenían de todo, pero tenían miedo. Entonces se habían dejado dominar por el miedo. Y el miedo domina. El miedo pone lazo, el miedo estanca si se lo permites. Es decir,
No es malo sentir miedo en algún momento, lo malo es dejarnos dominar por él. Yo creo que David pensó que cuando vio a Goliat, claro, él lo vio y él dijo, uy, está grande, es fuerte, está, está armado, tiene un escudero, tiene un ejército atrás que lo respalda, es un guerrero. Pero inmediatamente David piensa también, dice, pero Dios es más grande. Yo pienso que una de las cosas que nos ayuda siempre a enfrentar los desafíos es eso, es en ese momento del desafío decir, pero Dios es más grande. Es una declaración de fe muy poderosa. Cuando tú la usas, tu espíritu se llena de confianza. Entonces, David dice, no, pero Dios es más grande y no, es decir, David responde a la intimidación de Goliat. Cuando tú hablas fe, en el mundo espiritual hay una confrontación. Cuando a uno le dicen, no, usted no puede y usted se queda callado, usted le está dando lugar a que ese pensamiento trabaje dentro de usted. Pero David no lo hizo, porque cuando uno habla fe, en el mundo espiritual hay una confrontación. Cuando tú dices, no, pero Dios es más grande, pero todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No, pero Dios está conmigo. No, pero yo le estoy creyendo al Señor. Le estás anunciando al enemigo que tú le estás creyendo a Dios. Cuando tú te quedas callado ante la intimidación de otros, entonces cuando vienen esas voces para hacerte creer que tú no puedes, que es muy complicado, que eso nadie lo ha hecho, pero mire David, por Dios, mire sus hermanos, son tres grandes guerreros, ellos nunca se han enfrentado a un gigante, ¿usted qué le pasa? Y además, ¿cómo salir con las piedritas y esa onda a meterse en tremendo desafío? ¿Usted cómo es que está diciendo que va a estudiar y usted no tiene un peso? ¿Usted, usted cómo es que está diciendo, no, este año me caso y ni novio tiene? O sea, ¿a usted qué le pasa? Y David tenía una autoridad que Dios le había dado. Y cuando tú no confiesas que Dios es más grande que todo, Dios es más grande que la angustia, Dios es más grande que el problema, Dios es más grande que el desafío. Cuando tú no confiesas eso, tú pierdes una autoridad en el mundo espiritual. Tú debes decir, Dios es más grande y no me va a dejar solo. Esto está complicado, sí. Está grande el desafío, sí. Está miedoso, también. Pero Dios es más grande y no me va a dejar solo. Ahí tú ganas autoridad. Entonces tú debes activar esa fe, pero para tú no sentirte extraño, porque tú puedes aplicar esto. Y tú dices, ay, si no, yo voy a empezar a decir eso, que Dios es más grande, yo me voy a llenar de fe. Pero de pronto te sientes extraño, eh, como que estos son solo palabras, como que tú lo dices, pero no estás del todo convencido. Eh, para que eso no te pase, tú debes asegurarte de que Dios esté contigo, porque David sí estaba seguro de que Dios estaba con él. ¿Uno cómo está seguro de que Dios está con uno? Porque uno tiene una relación con él. Si tú nunca te relacionas con el Señor, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, tú no tienes una relación con Dios. Entonces tú qué seguro vas a estar de que Dios está contigo. Entonces puede venir un desafío y tú dices, pero Dios es más grande, pero a la final estás muerto del miedo, dudando, porque como no tienes una relación con Él, no estás seguro de que Dios esté contigo. Entonces es activar esa fe y es sencillo. Si no le conoces bien, tú no vas a estar seguro de quién es Dios y de cómo es Dios y de cómo actúa Él. Tú sabes, por ejemplo, cuando tú conoces a una persona, tú sabes que le gusta comer, que le gusta que le regalen, que no le gusta que le vayan a hacer nunca. Tú conoces todo eso, tú sabes esos detalles porque lo conoces. Así pasa con Dios. Uno con Dios, cuando lo conoce, sabe cómo es Dios. Sabe que hay cosas en las que Él va a aparecer, que Él no te va a dejar solo. Sabes cómo es su fidelidad, sabes cómo opera Dios. Y eso hace parte de que puedas desarrollar una relación con Dios. Por eso es que David creyó por más. Es decir, David creyó por más y fue por más.
porque él creía que Dios estaba con él y que no tenía por qué dejarse dominar del miedo, aunque lo sintieran, que no tenían por qué dejarse intimidar de unas palabras que venían del mismo infierno. Entonces hay momentos donde nosotros tenemos que entender que hay palabras que no vienen de Dios, que hay palabras que vienen del infierno y que nosotros no podemos dejarnos intimidar por esas palabras. A veces le creemos más a esas palabras que a las palabras del mismo Señor. Y a veces nos quedamos callados. ¿No? ¿Usted qué va a poder con eso? Dice, no, pues Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. No, pero eso como está difícil, no, pero Dios es más grande. Entonces, cuando tú hablas así, tú estás anunciándole al diablo que estás creyendo en Dios. Y la Biblia dice que el que cree no será defraudado y que el que cree verá su gloria. Entonces hay una diferencia muy grande entre creer y no. Y nosotros estamos llamados a creer. Pues en el momento que se enfrenta al desafío, ahí vienen las fuerzas de Dios. Tú no sabes qué va a pasar hasta que no asumes el desafío. David corrió hacia el gigante. O sea, David no corrió a esconderse del gigante, sino que corrió hacia el gigante, pero él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía si iba a caer, cómo iba a caer. Él no sabía qué iba a pasar, pero él tenía confianza de que Dios estaba con él y que ese tipo estaba procediendo contra Dios y que él no iba a prosperar porque Dios no abandona a sus hijos. Entonces él corrió, aunque no sabía qué iba a pasar, pero él dio, yo no digo un paso, yo digo saltó al abismo, ¿cierto? En caída libre, a, ahí sí sale, como dice la gente dice mucho, a la mano de Dios. Pero dicen a la mano de Dios cosas, pues, ay, va a llover, me voy sin paraguas, a la mano de Dios. Nah, pues no pasa nada, esté moja. La gente dice a la mano de Dios, ¿cierto? Ay, me le voy a acercar a aquella chica, a la mano de Dios. Pero un desafío como este que está enfrentando David, de esos desafíos en la vida que usted le tiembla todo, que está realmente preocupado por lo que haya pasado, dice, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero yo sé que tú eres más grande y usted sigue caminando. Esos son los desafíos que uno dice a la mano de Dios. Y cuando usted da el paso, es cuando Dios se manifiesta. Es decir, si David se queda mirando, los ángeles de Dios no vienen. ¿A qué? A mirar. Para eso miran desde el cielo. Si él no da el paso, Dios no desata su poder. Él no necesitaba toda esa manifestación de la gloria de Dios para preguntar cómo estaban los hermanos o para escuchar a Goliat hablar. Él necesitaba la gloria de Dios para enfrentar al gigante. Entonces, cuando nosotros damos el paso, vienen las fuerzas, vienen los ángeles, vienen todos los recursos del cielo para darte la victoria. Yo no sé si tú vas a creer esta palabra. Es una palabra que te está diciendo el Señor que cree por más, pero no te quedes solo creyendo, tienes que ir por más porque el Señor va a estar contigo. Y ahí es donde está la fe, porque dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. Entonces pongamos ejemplos. Tú tienes un desafío ahora, académico, quieres estudiar, no encuentras la forma. Tienes que moverte, ir, averiguar, preguntar, hablar con este, hablar con el decano, hablar con todo el mundo, decirle yo quiero estudiar. Dios algo va a hacer, porque Dios es así. Dios es así. No te estoy hablando de comportarte como un loco, pero sí te estoy hablando de actuar en fe. Para mucha gente del ejército, David estaba loco. O sea, pongámonos en el lugar de esa gente. Si nosotros hubiésemos estado allá, entre los que escuchaban a Goliat y ninguno se atrevía a salir, porque es que era que el tipo por 40 días salía y decía, ¿quién viene? ¿Quién, quién, quién de allá pues viene? Vengan pues, ¿quién va a venir? Y nadie salía, nadie iba, y eran soldados, y nadie salía, ni los hermanos de David ni nada. El hermano de David se enojó ahí con David, pues tan valiente, regañó a David, pero no había salido contra Goliat, y nadie salía, pero llegó uno que tenía fe, escúchame, fe, no tenía toda la fuerza,
no tenía la estatura, no tenía fisonomía de guerrero, no, ese parecía más bien un modelo, que la Biblia dice que David era hermosísimo, hermosísimo, rubio, de ojos lindos, entonces apariencia de guerrero no tenía, estatura tampoco, musculatura tampoco, pero tenía fe y tenía a Dios con él y eso le fue suficiente. Entonces, si se hubiese quedado mirando, no pasa nada. Si se hubiese quedado animando a los otros, que has visto que hay gente que es así, hágale, hágale, estudie, pero él no estudia. Hágale, 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 haga ejercicio, pero él no hace. Eh, no, o sea, Dios dice, no, así no. Yo sé que varios de ustedes son así, no, sí, vamos, vamos, vamos. Y cuando ya están listos para salir, ay, no, yo no voy. Y más de uno es así. Pero Dios que nos está diciendo que creamos por más y vamos por más. Y esto es algo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, porque la única manera que nosotros vamos a poder salir adelante es aferrados al Señor. No hay otra manera. Nos tocó un tiempo difícil y, y nos tocó un mundo complicado. Nos tocó una época muy complicada, de mucha confusión, y también de mucha crisis a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar. Entonces es un desafío poder conquistar cosas ahora y solo se va a poder por la fe. No hay otra manera. Entonces tienes que ir y pararte frente al desafío. Esa es la fe. Yo quiero que pienses en un desafío que tú tienes y que es más grande que tú y que no tienes de pronto la manera. Y que a veces, por más que te esfuerzas, necesitas la intervención de Dios. Yo creo que no fue la fuerza de David con la que lanzó la piedra la que tumbó al gigante. No, esa piedra iba con la fuerza de Dios. Porque una piedra lanzada por una persona como David no iba a tumbar un gigante. Ni hoy ni nunca. Esa piedra iba con la fuerza del Espíritu. Si Dios no hubiese intervenido, el gigante no cae, David no le corta la cabeza. Pero David actuó en fe. Y al actuar en fe, Dios envió la fuerza. Dios envió ángeles, no sabemos. No sabemos si habían ángeles ahí, eh, poniéndole zancadilla al gigante. No sé, algo Dios hizo y muy poderoso. Porque no fue esa piedrita, fue la fuerza de Dios. Entonces tienes que ir a pararte al desafío que Dios no te va a dejar solo y tú no estás solo. O sea, hay momentos donde uno se siente solo. Es diferente a estar solo. Hay momentos donde usted dice, ay no, qué rico un amigo, qué rico esto, qué rico lo otro. Pero Dios está ahí. Si tú te aseguras de tener una relación con Él, tú vas a estar súper seguro de que Él está contigo. Como Dios es un ser espiritual, al que no vemos con nuestros ojos físicos y al que no podemos palpar, la manera de asegurarnos y tener esa convicción de que Él está ahí contigo es cuando hay una relación permanente con Él. Cuando tú no oras, no adoras, no te conectas con la iglesia, no escuchas la palabra, no estudias la palabra, pues tú no sientes a Dios. Tú no sientes a Dios. Y no vas a estar seguro de que Él está contigo. Entonces, ahí sí los desafíos va a ser muy difícil que les hagas frente, porque van a ser palabras al aire y no vas a tener esa fuerza del Espíritu. Pero cuando tienes una relación con Él, lo conoces, sabes cómo es Él, sabes cómo Él actúa, sabes cuándo no es Él el que está hablando, sino otro. Y entonces tú tienes esa seguridad, no, yo sé que Dios está conmigo y se viene el desafío y tú sabes que Dios algo va a hacer porque Él es más grande. Yo quiero animarte hoy. Dios es más grande que el desafío. Dios es más grande que la angustia. Dios es más grande que lo que te hace falta.
sea, Él es más grande. Pastora, pero me hace falta mucho. Dios es más grande. Y Él va a proveer. Él va a proveer. Él te va a ayudar. Tú debes creer por más. Lo que pasa es que creer no es con las cuentas humanas, ¿cierto? Eh, a veces la gente dice, ay, Dios me hizo un milagro, me compré este carro y se endeudó. Entonces, ¿cuál fue el milagro? ¿Milagro? ¿Qué milagro? Que te llegó un carro. Este es un milagro. Milagro que te abrieron la puerta en la universidad sin tener el dinero, sin tener de pronto todos los requisitos. Eso sí es un milagro. Milagro que Dios te proveyó un trabajo en este tiempo. Esto es un milagro. Milagro que Dios sanó tu cuerpo. Milagro que Dios te dio las fuerzas cuando no tenías ninguna. Milagro que Dios te abrió una puerta cuando no sabías ni por dónde meterte, ni qué hacer, ni por dónde coger. Las cosas que solo Dios puede hacer, esos son los milagros. Y esas son las cosas que se desatan con la fe. David no podía matar a Goliat, no podía, pero Dios sí. Entonces yo quiero animarte y decirte que tengas fe, que creas en un Dios que es más grande que todo. Dios es más grande que todo esto que está pasando. Y Él ha estado cuidándonos. Yo le he pedido al Señor paciencia para poder esperar ese lugar. No ha sido fácil, que uno averigua aquí, averigua allá y todo el mundo hay que esperar, ¿cierto? Y yo le digo, Señor, yo ya quiero nuestro lugar propio, porque es en ese lugar donde vamos a volver a montar todo y tiene que ser un milagro. O sea que hay que esperar en Él porque el único que los puede hacer es Él. Entonces, vamos a creer por más, pero si creemos por más, vamos por más. Vamos por más, sin miedo, que, que el Señor va a responder. El Señor va a responder, el Señor te va a sorprender, el Señor va a mover sus fichas. El Señor, prepárate porque el Señor va a hacer grandes cosas. Todo el que actúa en fe, Dios no lo deja solo. ¿Usted cree que Dios iba a dejar solo a David? Que Dios desde el cielo iba a estar mirando a David. Ay, no, se estrelló contra ese Goliat. No, ahí lo mataron. No, o sea, Dios ahí mismo dijo, ¿cómo? David empezó a correr, ángeles. Y eso envió la fuerza de él y lo empoderó y, mejor dicho, no le iba a dejar solo. O sea, hay mucha gente que te deja solo. O sea, hoy celebran el Día del Amor y la Amistad. Y yo me río porque hay gente que se da endulzadas y todo, y que endulzadas y, y a veces no son ni amigos, a veces esos jueguitos son una hipocresía, perdón lo que sea, pero a veces no son tan amigos. En cambio, Dios, y te dejan solo, y te dejan tirado. O sea, pero Dios no, el Señor no, Él sí es nuestro mejor amigo. Entonces, vamos a orar para que tú puedas creer por más y vayas por más, que Dios no te va a dejar solo. Yo sé que este es un tiempo diferente, yo digo que es un tiempo diferente, donde en ciertas cosas uno como que se tranquiliza y dice, bueno, este ha sido un año así, hemos aprendido. O sea, yo, por ejemplo, miro la iglesia y digo, no hicimos ni un encuentro. Yo digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero hay que esperar. ¿Qué más vamos a hacer? Hay que esperar. Pero hay cosas que sí tenemos que asumir ya. Hay cosas que tenemos que esperar y hay cosas que ya debemos asumir. En las que ya debamos asumir, vamos a hacerlo con fe, ¿cierto? Con fe, creyendo por más, yendo por más. Dios no depende de nada ni de nadie para bendecirnos. Él nos bendice porque Él es Dios. Y no hay que esperar a que las cosas mejores para que Dios haga un milagro, porque es que Dios no está en crisis. Eh, el mundo, todos nosotros acá sí, pero Dios no, Dios es todopoderoso, dueño de todo, y nosotros somos sus hijos. Entonces, si creemos por más, vamos a ir por más. Quiero orar, escríbanme en el chat si tienen algún desafío,
por el cual quiere que ore y yo voy a estar orando por ese desafío. Señor, en esta tarde yo bendigo a los jóvenes, te doy tantas gracias por ellos. Señor, yo he visto en este mundo tanto joven siguiendo tantas ideologías necias, sin fundamento. Hemos visto tanto joven lleno de tanta cosa en sus corazones que ni ellos saben, tan desubicados, Señor, tan necesitados de afecto, del amor tuyo, del perdón tuyo. Hoy nos unimos y te pedimos que tengas misericordia de todos los jóvenes, Señor, de nuestra nación. Hay unos que tenemos cerca, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Sé tú con ellos, Señor, por favor, toca sus corazones, que se vuelvan a ti. Y nosotros que caminamos contigo, Señor, yo oro por ellos. Bendícelos. Permíteles recibir en esta tarde un toque tuyo poderoso en su espíritu, donde ellos sientan esa convicción grande de, de profundizar en una relación contigo para estar seguros de que tú estás con ellos, que ellos te conozcan más, cómo piensas, cómo hablas, y eso se conoce estudiando la Biblia, eso se conoce escuchando las prédicas. Yo te pido, Señor, que tú permitas que ellos tengan una relación contigo y estén seguros de que tú estás con ellos como lo estaba David. Y que cuando ellos tengan un desafío al frente, ellos sepan que tú estás con ellos y que tú no los vas a dejar. Y que cuando vengan voces a decirles, voces de menosprecio, voces irritantes, voces de frustración, voces de limitación, ellos sepan decir que tú eres más grande y que ninguno de ellos se deje intimidar, sino que todos ellos te crean más a ti, que tú eres todopoderoso y que tú tienes todo para bendecirlos y ayudarlos, que a veces no sabemos de dónde vendrá la respuesta, cómo vendrá, cómo se manifestará, qué es lo que tú vas a hacer, pero nosotros esta noche decidimos creer que tú lo vas a hacer. Señor, nosotros estamos creyendo por más y por eso damos fe para ir por más. Que venga esa unción, Espíritu Santo, sobre cada joven. Yo los bendigo, Señor. Ellos tienen desafíos. Ellos tienen quizá ahorita cosas que les están preocupando. Si tú tienes temor, yo hoy te pido, Señor, que tú rompas el temor. El que tenga temor, levante sus brazos ahí. Temor a no poder, miedo a la intimidación, miedo a quedarse solo, miedo a no lograrlo. Hoy yo oro por ti desde acá. Y en el nombre del Señor, rompo ese espíritu de miedo sobre ti. En el nombre de Jesucristo te declaro libre de todo miedo. En el nombre de Jesús. Solo a Dios vas a temer. Pero cuando venga un desafío, tú te vas a llenar de fe y tú vas a decir, Dios es más grande. Dios es más grande y no me dejará. Ahí donde estás, haz esa declaración de fe. Señor, tú eres más grande y no me dejarás. Dile a ese desafío, dile a ese desafío, Dios es más grande que esta angustia, Dios es más grande que este desafío, Dios es más grande que este problema, Dios es más grande que esta imposibilidad, Dios es más grande que esta limitación. Yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil, pero Dios no nos dejará y Él es más grande que todo esto y Él es el dueño de absolutamente todo. Así es, Señor, que yo te pido que tú te glorifiques y hagas milagros, milagros de provisión financiera, empleos, milagros de becas académicas, todos esos milagros para tus hijos, Señor, y que tú los levantes porque vamos a creer por más. Nos tenemos que esforzar. Yo sé que a veces las emociones no dan, porque hay muchas voces, hay un mundo que me está evidenciando una dificultad, pero yo me voy a esforzar en la fe y yo voy a creerle más al Señor. Voy a profundizar mi relación con Él y me voy a llenar de fe. Yo voy por más. Ahí donde está, dile, Señor, yo voy a creerte a ti.
Yo voy a creerte a ti todos los días de mi vida y yo sé que tú no me vas a dejar solo. Yo sé que tú no me vas a dejar sola. Yo los bendigo a ellos, Señor. Bendigo a los que están aquí conectados. Los bendigo, Señor. Y aún los que no están conectados, aún los que se enfriaron contigo, los que andan en otros rollos, que no te han vuelto a buscar. Oro para que en tu misericordia tú permitas que ellos se vuelvan a ti nuevamente, Señor. Yo bendigo todos los jóvenes, Señor, que tú has puesto en la iglesia, porque yo sé que ellos son jóvenes llenos de ti y que tú les vas a ayudar en todo, Señor, y yo los declaro jóvenes sin miedo ante los desafíos, jóvenes que pondrán a funcionar sus capacidades, sus talentos, su inteligencia, jóvenes que administrarán bien lo que tú les des, jóvenes que van a trascender, que van a lograr grandes cosas, porque tú estás con ellos, Señor, porque tú estás con ellos y yo sé que ellos van a recibir la recompensa tuya, así como David recibió la recompensa a la fe. Derribó el gigante, pero también hubo recompensa financiera, recompensa familiar y recompensa emocional, porque le dieron el botín, le dieron a la hija del rey y lo eximieron a él y a su familia de todos los impuestos. Y fuera de eso, venía con la cabeza de Goliat en la mano. Yo declaro ese nivel de fe y de autoridad sobre cada uno. Y yo sé, Señor, que tú darás esa recompensa a cada uno de tus hijos. Yo los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que se han conectado, yo los bendigo. Si alguno está por allí que se conectó por primera vez, acércate al Señor, dile que venga a tu corazón, que sea tu Señor, tu Salvador, que a partir de hoy guíe tu vida, que a partir de hoy te haga una nueva persona, que perdone todos tus pecados, que te haga nuevo. Señor, yo oro por los que por primera vez se acercan a ti. Repite después de mí, Señor Jesús, perdona mis pecados, el estar alejado de ti. Yo hoy reconozco que te necesito y te pido que entres a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador a partir de hoy y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bendigo los diezmos, las ofrendas, todo lo que sea nuestra honra al Señor, nuestra gratitud. Sigue adelante con el Señor, no dejes de caminar con el Señor porque Él es el único que nos va a ayudar, Él es el único que nos puede sacar adelante, Él es el único que hace los milagros, Él es el único que da sentido a nuestra vida, Él es todo, Él es nuestro mejor amigo. Así que los bendigo hoy, muchachos, les mando un abracito, eh, vivan de la mano de Dios cada día y espero que nos podamos ver rápido, ¿cierto? Que nos podamos ver rápido en la iglesia. Y, y bueno, dicen, ¿no? Que no nos podemos abrazar. Pues eso dicen. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va con eso. Así que les bendigo muchísimo. Los dejo ahí con los muchachos un ratico y yo me desconecto. Los quiero mucho y los extraño. Chao. Me voy despidiendo. Por aquí me despido de Alejandra, Jimenita, que cambió de look, muy linda. Estefa, muy linda también. Están como muy lindas. A ver. Eh, Gracie, siempre linda. La foto de Tania está espectacular. Eh, la foto de Steven, pues, es una botísima. La foto de Angie, pues, es como muy abstracta. Bueno, aquí hay varios sin cámara. Yo creo que los que están sin cámara están bañados, pero vamos a tenerles paciencia, que esperar que se bañen ahorita más tarde. Chao, y los dejo, muchachos. Los dejo con los líderes. Me voy.